El efecto Mandela. El viento se escuchaba constantemente en la grabación. La arena golpeaba algo metálico. La calidad del audio era irregular, como si el micrófono estuviera siendo cubierto a ratos. ¿Está grabando? Sí. Antes de empezar, ¿por qué aquí? El desierto es uno de los pocos lugares donde todavía existen zonas muertas de vigilancia satelital. Además, aquí la realidad se siente más estable. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que hay lugares en el mundo donde el tejido de la realidad está más desgastado que en otros. Las grandes ciudades, por ejemplo. Ahí es donde más experimentos hicimos. Y donde más cicatrices quedaron. Durante años nos enseñaron que la memoria humana es imperfecta, que recordamos mal las cosas, que confundimos detalles. Y eso es cierto. Pero lo que descubrimos fue algo diferente. No eran simples errores de memoria. Eran recuerdos de versiones anteriores del mundo. ¿Está hablando del llamado efecto Mandela? Sí. Pero ese nombre fue conveniente. Hace que suene como un fenómeno psicológico colectivo, una ilusión, un error, cuando en realidad es evidencia de una manipulación temporal sistemática. Los primeros experimentos con aceleradores de partículas no buscaban viajar en el tiempo. Eso sería imposible con nuestra tecnología. Lo que buscábamos era algo más pequeño, microalteraciones causales, cambiar probabilidades en el pasado, no enviar algo físicamente hacia atrás, sino modificar las condiciones para que un evento ocurriera de otra forma. Descubrimos algo aterrador. El universo no es una línea fija, es más parecido a un documento editable, pero con una condición: cada vez que lo editas queda un rastro. ¿Un rastro? Sí. Imagina que el tiempo es una tela. Cuando cambias algo del pasado, no reemplazas la tela, la remiendas. Las versiones anteriores no desaparecen del todo, quedan fragmentos, ecos, personas que recuerdan cosas que oficialmente nunca ocurrieron. El primer experimento exitoso fue algo ridículo, un evento deportivo antiguo. Solo cambiamos un marcador. Después del experimento revisamos los registros históricos. Todos mostraban el nuevo resultado. Periódicos, bases de datos, archivos. Todo coincidía. Parecía perfecto. Hasta que Internet empezó a llenarse de personas diciendo que recordaban otro resultado. Pensamos que era simple confusión. La memoria humana es imperfecta. Pero cuando analizamos los datos descubrimos algo. Siempre había un pequeño porcentaje de personas que recordaba la versión anterior. ¿Cuántas personas? Aproximadamente una de cada 10.000. No sabemos por qué. Tal vez su cerebro resiste la reescritura. Tal vez es genética. O tal vez esas personas están más cerca del borde de la realidad. Los gobiernos entendieron rápidamente lo útil que era esto. No podían cambiar eventos gigantes. Eso causaría inestabilidad. Pero sí podían alterar detalles. Pequeños empujones en la historia. Resultados políticos. Crisis económicas. Descubrimientos científicos. Eventos que cambiarían el rumbo del mundo sin que nadie lo notara. El proyecto tenía un nombre: palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito antiguo que se borra para escribir encima, pero donde todavía pueden verse restos del texto anterior. Eso es exactamente lo que estábamos haciendo con la realidad. Con el tiempo comenzaron a aparecer anomalías inesperadas. Cosas que nosotros no habíamos cambiado. Logotipos diferentes. Escenas de películas distintas. Frases en libros que parecían alteradas. Era como si la realidad estuviera corrigiéndose sola. ¿Eso explica por qué mucha gente dice que el tiempo pasa más rápido? Sí. Cada modificación temporal produce compresión cronológica. No cambia mucho la duración real del día, tal vez milisegundos, pero altera la percepción humana del tiempo. Es como si el universo estuviera tratando de cerrar demasiadas versiones de sí mismo. Todo se descontroló en el experimento 47. Hasta entonces solo hacíamos cambios pequeños. Pero ese día recibimos órdenes diferentes. ¿Órdenes de quién? De personas que nunca verás en televisión. Gobiernos, fondos financieros, gente que controla cosas desde muy arriba. La energía del acelerador fue aumentada más allá de lo permitido. No buscábamos cambiar un evento. Buscábamos alterar una cadena completa de probabilidades futuras. ¿Y qué pasó? Algo apareció. No era una partícula. No era energía. Era una estructura matemática imposible. Algo que no pertenecía a nuestro universo. ¿Qué quiere decir con eso? Los sensores mostraban un patrón, como si una sombra estuviera proyectándose sobre la realidad misma. Uno de los físicos dijo algo que nadie olvidó: si la realidad puede editarse,
Entonces algo podría existir fuera de ella. Algo que observa todas las versiones. Como alguien leyendo páginas de un libro. Y nosotros acabábamos de rasgar una página. Después del experimento comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Relojes que repetían segundos. Cámaras de seguridad donde los objetos cambiaban de posición entre fotogramas. Instrumentos que registraban retrocesos de milisegundos. Y luego desaparecieron 3 investigadores. ¿Murieron? No, simplemente dejaron de existir. No había registros de que hubieran trabajado allí. Ni documentos. Ni archivos. Nada. Solo nosotros los recordábamos. Esa misma semana empezamos a tener el mismo sueño. ¿El mismo? Sí. Un espacio negro infinito. Y algo gigantesco. Algo tan grande que no podía verse completo. Solo partes. Geometrías imposibles. Como si el universo fuera solo una pequeña sección de su cuerpo. Y sabíamos que nos estaba observando. No tenía ojos. Pero sabíamos que nos veía. Después de eso la realidad empezó a cambiar sola. Pequeños detalles cada día. Mapas. Estatuas. Canciones. Películas. Era como si alguien estuviera editando el mundo desde afuera. Entonces revisé los registros históricos del acelerador. Y encontré algo imposible. Las mismas anomalías habían ocurrido décadas antes de que iniciáramos el proyecto. Eso significa que alguien ya estaba manipulando la realidad antes que nosotros. Nosotros solo llamamos su atención. Intenté reportar esto. 2 días después me retiraron el acceso. Mis archivos desaparecieron. Mi apartamento fue registrado. Un colega me llamó en mitad de la noche. Solo dijo una palabra: huye. ¿Y cree que aquí está seguro? No, pero aquí el cielo se ve diferente. Más quieto. ¿Sabes qué es lo peor? No creo que esa cosa esté enojada. Tampoco creo que le importemos. Creo que simplemente nos dimos cuenta de que estamos dentro de algo. ¿Notas eso? El cielo. Hace unos minutos había más estrellas. La grabación se distorsiona. Se escucha una frase muy débil, como si viniera de otra fuente de audio. No se puede identificar la voz. La frase parece decir: versión 6.482.991 de la realidad cargada. La grabación termina abruptamente. 3 semanas después de que este archivo apareciera en internet, muchas personas comenzaron a comentar algo extraño. Decían recordar otra versión de esta historia, una donde el final era diferente, pero esa versión ya no existe. El pueblo que no estaba en el mapa, creepypasta. Hay carreteras que parecen hechas para ir a algún lado, y hay otras que simplemente existen para que uno se pierda en ellas. La noche en que encontré ese pueblo iba por una de esas segundas. Había salido tarde de trabajar y decidí tomar una ruta que el GPS marcaba como más corta. Una línea gris que atravesaba kilómetros de nada, serpenteando entre montes bajos y campos secos que durante el día deben verse amarillos, pero de noche parecían simplemente una extensión del cielo. Conducía solo. Siempre he sido de manejar en silencio. No me gusta mucho la radio cuando voy en carretera porque siento que distrae. Prefiero escuchar el motor, el roce constante de las llantas contra el asfalto. Pero esa noche el silencio era distinto. No era el silencio normal de las carreteras. Era un silencio más profundo. Como si la noche estuviera conteniendo algo. Llevaba casi 3 horas manejando cuando noté que no había visto ningún vehículo en mucho tiempo. Ni uno solo. Ni luces rojas alejándose. Ni faros acercándose desde la distancia. Solo la línea blanca frente a mí, apareciendo y desapareciendo bajo los faros. Miré el reloj. 11:41 p.m. Recuerdo haber pensado que tal vez la carretera no era tan usada como imaginaba. Pero lo que realmente empezó a incomodarme fue el paisaje. Porque empezó a repetirse. No sé cómo explicarlo bien. Los mismos árboles retorcidos aparecían una y otra vez. Las mismas cercas de madera inclinadas. Incluso un viejo poste eléctrico con el transformador oxidado parecía aparecer cada ciertos kilómetros. Al principio pensé que era imaginación. Cuando llevas horas manejando de noche, la mente empieza a jugarte trucos. Pero entonces apareció la radio. No la encendí. Se encendió sola. Primero fue un susurro de estática. Luego una canción vieja. Una de esas canciones lentas que sonaban en los tocadiscos de las casas antiguas. Una voz masculina cantando algo sobre caminos y despedidas. La señal iba y venía, como si alguien moviera una antena invisible. Giré el dial. Nada. Solo interferencia. Entonces escuché algo más. Un sonido breve, como si alguien hubiera exhalado cerca del micrófono. Apagué la radio inmediatamente. El silencio volvió, pero ahora era más pesado. Seguí manejando. Y entonces lo vi. Una luz. A lo lejos. Al principio pensé que era una estrella baja, o tal vez una casa aislada, pero a medida que avanzaba aparecieron más.
2, 3, 5. Luces amarillas, como faroles viejos. Un pueblo. Sentí un pequeño alivio. Después de tantas millas de nada, ver señales de vida siempre se agradece. Unos metros antes de la desviación había un letrero de madera. Estaba torcido, inclinado hacia el campo como si el viento lo hubiera empujado durante años. La pintura estaba tan desgastada que apenas se distinguían letras. Me acerqué despacio. Los faros iluminaron la madera. San. Luego una mancha donde debió haber más letras. Y al final algo que parecía una R. Eso era todo. El camino hacia el pueblo era de tierra. Las llantas levantaron un poco de polvo cuando giré el volante. El polvo subió lento en el aire, como si no tuviera prisa por caer. Había algo raro en ese polvo. No olía a tierra fresca. Olfateaba más bien como una habitación cerrada durante décadas. Avancé despacio. El camino se metía entre árboles secos que se inclinaban sobre la ruta como si quisieran mirarla. Y entonces aparecieron las primeras casas. Casas bajas, de adobe, con techos de teja. Algunas tenían porches de madera sostenidos por columnas torcidas. Las luces estaban encendidas. Pero no había movimiento. No había gente. Ni siquiera perros. Eso fue lo primero que me inquietó. Los pueblos pequeños siempre tienen perros. Siempre hay alguno ladrando cuando llega un auto. Pero ahí no había ninguno. Estacioné en lo que parecía la plaza central. Apagué el motor. Y el silencio cayó encima de todo. El aire estaba quieto. Ni una hoja se movía. Ni un insecto cantaba. Ni siquiera el sonido lejano de un motor en la carretera. Nada. Solo la plaza. Había una fuente en el centro. Una fuente circular de piedra. El agua ya no corría. Pero el borde estaba húmedo, como si hubiera corrido no hace mucho. Los bancos alrededor eran de hierro forjado. En uno de ellos había un periódico. Me acerqué. La fecha era junio de 1976. Lo doblé. El papel estaba amarillento, pero no desintegrado como debería después de tantos años. Era como si el tiempo no hubiera sabido exactamente qué hacer con ese lugar. Miré alrededor. En una esquina de la plaza había un cine pequeño. Un letrero de letras metálicas anunciaba una película. Las letras que quedaban formaban algo como sábado, función 8. Las demás se habían caído. Frente al cine había un coche, un sedán antiguo, color verde oscuro. Las llantas parecían infladas. Las ventanas limpias. La puerta del conductor estaba abierta. Dentro se veía un paquete de cigarros sobre el asiento. Sentí algo extraño en el pecho. No miedo todavía, más bien una incomodidad profunda, como si hubiera llegado a un lugar donde no debía estar. Bajé del auto. Mis pasos sonaron demasiado fuertes en la plaza. Grava crujiente bajo las botas. Caminé hacia una calle lateral. Había una tienda. El letrero decía, Abarrotes Martínez. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Una campanilla sonó. El sonido fue tan claro que pareció rebotar en todas las paredes del pueblo. El interior estaba iluminado. Los estantes estaban llenos de productos. Pero todos eran de otra época. Botellas de vidrio grueso. Latas con ilustraciones antiguas. Cajas de cereal con tipografías viejas. Detrás del mostrador había una caja registradora metálica, abierta. Dentro había monedas. Polvo. Pero no demasiado. Pasé la mano por el mostrador. La madera estaba fría. Y limpia. Como si alguien la hubiera limpiado esa misma tarde. Entonces sentí algo. No escuché nada. Pero lo sentí. La sensación clara de que no estaba solo. Es difícil describirlo. No era una presencia visible. Era más bien como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estaba ahí hace un momento. El aire cambia. La temperatura cambia. El lugar parece observarte. Salí de la tienda. La calle estaba igual que antes. Vacía. Pero algo había cambiado. Las luces de algunas casas que antes estaban apagadas, ahora estaban encendidas. No escuché interruptores. No vi sombras. Pero las luces estaban ahí. Miré una ventana. Las cortinas se movieron. Muy poco. Como si alguien las hubiera tocado desde adentro. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Y entonces escuché algo detrás de mí. Un paso. Suave. Sobre la tierra. Me giré de inmediato. No había nadie. Pero el polvo del camino se movía, lentamente, como si algo invisible hubiera pasado por ahí. Y en ese momento entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Ese pueblo no estaba vacío. Mientras caminaba por esa calle empecé a sentir que el lugar no estaba abandonado como había pensado al principio. No había gente, eso era cierto.
No había voces, ni pasos claros, ni sombras cruzando las ventanas. Pero el pueblo tenía esa sensación que tienen las casas cuando alguien acaba de salir de una habitación. Como si el aire todavía recordara a las personas. Me quedé parado un momento en medio de la calle. Las luces de los faroles amarillos caían sobre el polvo formando círculos opacos en el suelo. El resto del pueblo se perdía en una penumbra grisácea que no era completamente oscuridad. El polvo del camino se movía despacio, levantándose y cayendo como si respirara. Pensé que tal vez había viento. Pero los árboles no se movían, ni una hoja, ni un cable, ni siquiera las cortinas de las ventanas. Entonces escuché de nuevo ese sonido, un paso, detrás de mí, no fuerte, no claro, más bien como cuando alguien pisa tierra muy seca. Me giré inmediatamente, la calle estaba vacía, pero algo en el suelo llamó mi atención. En el polvo había una marca fresca, como una huella, pero incompleta. El talón apenas dibujado, la punta deshecha como si algo hubiera rozado el suelo en vez de apoyarse completamente. Me agaché. Pasé la mano cerca de la huella. El polvo aún se estaba acomodando, como si algo hubiera pasado por ahí hace apenas un segundo. Sentí un frío en el estómago. Me levanté rápido. La sensación de estar observado se hizo más fuerte. No era paranoia, era una certeza física. Como cuando sabes que alguien está de pie detrás de ti aunque no lo hayas visto. Seguí caminando. La calle desembocaba en otra más angosta. Las casas ahí eran más viejas. Las paredes de adobe tenían grietas largas como venas secas. Algunas puertas estaban abiertas, dejando ver interiores oscuros donde los muebles se distinguían apenas. Pasé frente a una de esas casas y algo me hizo detenerme. Dentro había una mesa. Sobre la mesa había platos. 3. Con restos de comida. La comida estaba seca, endurecida, pero no podrida. Era como si hubiera pasado mucho tiempo y al mismo tiempo no hubiera pasado ninguno. Entré despacio. El piso de madera crujió bajo mi peso. La casa olía a polvo y a algo más. A humedad vieja. La mesa tenía 3 sillas. Una de ellas estaba ligeramente apartada, como si alguien se hubiera levantado deprisa. En una esquina había una radio pequeña, de esas cuadradas con antena metálica. Estaba encendida, pero no emitía música, solo una respiración lenta, un sonido casi imperceptible, un aire entrando y saliendo. Me acerqué. La respiración se detuvo. La radio volvió a la estática. Retrocedí. No sé por qué, pero en ese momento tuve la sensación de que algo dentro de la casa sabía que yo estaba escuchando. Salí de inmediato. La calle seguía igual, pero algo más había cambiado. Ahora había más luces encendidas. Las ventanas brillaban con esa luz amarilla vieja que tenían los focos de antes, y algunas cortinas se movían apenas, no por el viento, sino como si algo detrás de ellas hubiera pasado rozándolas. Caminé más rápido, volví hacia la plaza porque pensé que lo mejor era regresar al auto y salir de ese lugar. Mientras avanzaba empecé a notar pequeños detalles que antes no estaban. Una bicicleta apoyada contra una pared. Un triciclo oxidado en medio de la banqueta. Una pelota de goma rodando lentamente por la calle. Rodaba despacio. Pero no había viento. Se detuvo cuando llegué cerca. En ese momento escuché algo en la distancia. Un golpe seco. Luego otro. Parecía venir del cine. Miré hacia la plaza. El letrero del cine se balanceaba ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado. Clank, clank. El metal chocaba contra la pared con cada movimiento. Sentí que el pecho se me apretaba. No quería acercarme, pero al mismo tiempo algo en mí necesitaba comprobar que todo tenía una explicación. Caminé hacia la plaza. Mis pasos resonaban en el silencio. El sonido parecía demasiado fuerte para un lugar tan quieto. Cuando llegué, la fuente estaba igual que antes, seca. Pero ahora el agua en el borde ya no estaba quieta. Se movía. Formaba pequeños círculos, como si algo invisible hubiera tocado la superficie. Miré alrededor, y entonces vi algo que me dejó helado. Mi auto no estaba donde lo había dejado, se encontraba unos metros más adelante, en medio de la calle. La puerta del conductor estaba abierta. Sentí como la sangre me bajaba de la cara. Yo recordaba perfectamente haber cerrado el auto. Me acerqué despacio. Cada paso me pesaba más que el anterior. Cuando llegué al coche miré dentro. Las llaves seguían puestas. Pero había algo nuevo. En el asiento del copiloto había polvo. Como si algo se hubiera sentado ahí. No una mancha clara. Más bien una forma irregular, apenas insinuada en el polvo. Como si alguien se hubiera inclinado hacia adelante mirando el tablero. Entonces escuché algo muy cerca. Detrás de mí. Una respiración. No en la radio. No en la distancia. Justo detrás de mi cuello. Me giré de golpe. Nada. Pero el aire estaba más frío, y el polvo de la plaza empezó a levantarse lentamente.
No en todas partes, solo en un punto, a unos metros de mí. El polvo subía en espirales suaves, como si algo invisible estuviera caminando dentro de él. Un paso, luego otro. El polvo se levantaba siguiendo una línea, directamente hacia mí. No esperé a entender más. Me metí al auto. Cerré la puerta. Las manos me temblaban cuando giré la llave. El motor tardó en arrancar. 1 segundo, 2, 3. Durante ese tiempo sentí algo muy extraño. El auto parecía más pesado, como si algo se hubiera apoyado contra la carrocería. El motor finalmente encendió. En ese mismo instante escuché un golpe suave en el techo. No fuerte, solo un toque, como dedos golpeando metal. Levanté la vista hacia el retrovisor, y aunque nunca vi una figura, sí vi algo. La oscuridad detrás del auto parecía más densa que el resto de la noche, como si la sombra tuviera peso. Metí reversa. El coche avanzó levantando polvo, y mientras salía de la plaza vi algo en las ventanas del cine. No personas, no rostros, solo movimientos detrás de las cortinas rotas. Movimientos lentos, como si algo estuviera cambiando de lugar dentro del edificio. Salí hacia el camino de tierra. El polvo se levantó detrás del auto como una nube pálida. Miré por el espejo. Por un momento pensé ver algo moviéndose dentro de esa nube, no persiguiéndome, más bien observando cómo me iba. El camino parecía más largo que antes. Los árboles se inclinaban sobre la carretera como si quisieran cerrarla. Pero finalmente vi el asfalto de nuevo, la carretera. Cuando las llantas tocaron el pavimento, sentí un alivio que me dejó casi sin aire. Miré el reloj del tablero. 12:07. Me quedé mirando los números varios segundos. Había explorado el pueblo. Había caminado por calles. Entrado a casas. Recorrido la plaza. Todo eso, en 15 minutos. Encendí la radio sin querer. Durante un segundo solo hubo estática. Y luego una voz muy lejana cantando una canción antigua. La misma que había escuchado antes. La apagué. Y seguí manejando. Pero mientras la carretera desaparecía bajo las luces del auto, no podía dejar de pensar en algo. Porque durante todo el tiempo que estuve en ese pueblo, nunca escuché un solo paso claro. Nunca vi una figura. Nunca vi una sombra moverse. Y aún así, todo el tiempo tuve la certeza absoluta de que algo caminaba conmigo por esas calles. El mundo sin metal, creepypasta. Día no lo sé. He perdido la cuenta. 37 desde que salí de la ciudad, o quizás 40. Mi reloj de pulsera, por supuesto, ya no existe. Se desvaneció como todo lo demás. Como las llaves, las monedas en mi bolsillo, los frenos de mi coche. Como los clavos de las paredes de mi casa, que un día simplemente se dieron. Para quien pueda estar escuchando esto, si es que alguien queda, me llamo Leo. Y voy a contar lo que pasó. Lo que está pasando. Necesito contarlo, aunque solo sea para recordarme a mí mismo que aún soy humano. Que aún puedo pensar. Todo empezó un martes. Lo recuerdo porque era el día que ponía la lavadora. Estaba en el trabajo, en una oficina anodina en el 6º piso de un edificio de cristal y hormigón. De repente, un sonido. No fue un terremoto. Fue un lamento. Un chirrido profundo, grave, que parecía venir de las propias entrañas del mundo. Como si la tierra misma estuviera gimiendo de dolor. Duró quizás 10 segundos. Luego, el silencio. Y entonces, el edificio empezó a moverse. Pero no como un edificio que se derrumba. Era más como si se estuviera desinflando. Las vigas de acero, los pilares, simplemente, perdieron su esencia. Vi como una viga maestra, justo en el centro de la oficina, se arrugaba sobre sí misma, convertida en una masa de polvo fino y rojizo, como óxido, que se derramó sobre las mesas. El caos fue inmediato. La gente gritaba. Intenté correr hacia las escaleras, pero las barandillas metálicas se deshicieron al tocarlas. Las puertas contra incendios, de acero, cayeron hechas añicos. El ascensor, por supuesto, se precipitó al vacío en un rugido de metal retorcido y destruido que sonaba casi orgánico. Logré bajar por las escaleras de hormigón, tropezando con los cascotes y con los cuerpos de los que no habían tenido tanta suerte. Al salir a la calle, el espectáculo era dantesco. Los coches no estaban. Solo había montones de óxido en polvo sobre el asfalto, con la forma fantasmal de lo que una vez fueron. Los semáforos, las farolas, yacían torcidos o simplemente habían desaparecido, dejando solo los postes de hormigón. Y el aire olía a sangre y a herrumbre. Un olor metálico y enfermizo que te metía en los pulmones y no se iba. La teoría más cuerda, la que repitieron los científicos en la radio antes de que las ondas se volvieran estática, era que el campo magnético de la Tierra había hecho algo.
Una inversión de polos repentina y catastrófica, pero selectiva. Como si hubiera enviado una frecuencia que resonó con la estructura atómica del metal, desestabilizándolo. O tal vez fue un dios enfadado. O un experimento fallido. Nadie lo sabe. El caso es que el metal, todo el metal, dejó de serlo. Se convirtió en polvo de óxido en un instante. La sociedad no colapsó al día siguiente. Colapsó en esa misma hora. Sin coches, sin ambulancias, sin bomberos. Sin comunicación, porque los cables, las antenas, los satélites, todo polvo. Sin armas de fuego. Sin herramientas. Sin puentes. Los hospitales se vinieron abajo con los pacientes dentro. Los bancos, las prisiones, el mundo se deshizo como un castillo de naipes. Los primeros días fueron de pánico y ayuda mutua. Luego, el instinto de supervivencia se impuso. La gente se volvió loca. Empezaron a formarse bandas. Los chatarreros les llaman algunos. Hombres y mujeres que han abrazado la locura de este nuevo mundo. Son salvajes. Usan huesos, piedras y madera. Han aprendido a tallar lanzas y hachas de sílex con una rapidez que asusta. Cazan y saquean. No les importa matar por algo de comida o un trozo de lona impermeable. Yo no podía quedarme allí. En la ciudad, entre los escombros de los rascacielos caídos, solo hay muerte y desesperación. Así que tomé una decisión. Necesito llegar al mar. Encuéntralo en el mapa, al sur. No es tan lejos. Mi plan es encontrar un bote, algo de madera, y remar hacia una isla. Una isla desierta, sin nadie. Donde no haya bandidos, ni recuerdos, ni ese maldito olor a óxido en el aire. Eso fue hace más de un mes. El viaje es un infierno. Evito las carreteras, porque son lugares abiertos y peligrosos. Camino por los bosques, por los cauces secos de los ríos. Durante el día, el sol es implacable. Por la noche, el frío se cuela hasta los huesos. Pero lo peor, lo que realmente me carcome, son los sonidos. Oigo cosas. Por la noche. No son los bandidos. Los bandidos hacen hogueras, gritan, se pelean. Esto es diferente. Es un sonido que no debería existir. Hace unas noches, acampé en las ruinas de lo que fue un pueblo pequeño. Solo quedaban las chimeneas de piedra y los sótanos hundidos. Me acurruqué en un hueco, tratando de dormir. Y entonces lo oí. Un tintineo. Como el de una campanilla diminuta. Luego, un crujido metálico, como si alguien estuviera pisando chatarra. Pero no hay chatarra. No hay metal. Todo es polvo. El sonido se acercaba. Era un arrastrar de cadenas, finas y ligeras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Me asomé por el hueco de la pared de piedra. La luna estaba casi llena, y lo vi. Una figura. Humana, pero no del todo. Era traslúcida, como un velo de niebla con forma de hombre. Y dentro de esa niebla, podía ver fragmentos. Fragmentos de metal. Tornillos oxidados flotando donde deberían estar los ojos. Muelles de reloj girando lentamente en el pecho. Una llave inglesa vieja y deforme que le colgaba de la mano, como si fuera una extensión de su brazo. Flotaba, sin tocar el suelo, y al moverse, producía ese sonido infernal de metal contra metal. Se detuvo justo donde yo había estado caminando. La cabeza, o lo que fuera, se giró lentamente hacia mi escondite. Sentí una opresión horrible, como si todo el aire se volviera plomo. Me quedé inmóvil, sin respirar. Pasó lo que pareció una eternidad. Luego, la criatura se desvaneció, como si el viento se la hubiera llevado, llevándose consigo el tintineo. No sé qué era. Un fantasma. Un espíritu del metal. El lamento de todas las cosas que desaparecieron. Lo llamo el herrero o la herrumbre andante. Y no es el único. He oído historias de otros viajeros, susurros junto a las hogueras. Hablan de los hijos del óxido. Almas condenadas a deambular, hechas de la ausencia de lo que fueron. Buscan el metal que ya no existe. Lo llaman, lo reclaman. Y si te encuentran dicen que te tocan. Y si te tocan, tu carne empieza a oxidarse. Se vuelve quebradiza y gris, y te deshaces como un coche viejo. Por eso tengo que llegar al mar. El agua salada, dicen que los detiene. Que no pueden cruzarla. El mar es mi única esperanza. He estado siguiendo un río seco. Si lo sigo, llegaré a la costa en 2 o 3 días. Lo sé. Lo sé. Hoy he tenido un mal encuentro. No con los espectros, sino con los vivos. Una banda de chatarreros. Eran 4. Llevaban la cara pintada con barro. Sus armas eran toscas pero efectivas. Lanzas de madera con puntas de hueso afilado, masas hechas con piedras atadas con tiras de cuero.
Me vieron antes de que yo pudiera esconderme. Salí corriendo. Ellos me persiguieron, riendo, aullando como perros. Corrí por el lecho del río, tropezando con las piedras. Una lanza pasó silbando junto a mi oído y se clavó en un tronco podrido. Sentía su aliento en la nuca. Entonces, el sonido. El tintineo. Apareció de repente, justo entre ellos y yo. El espectro. El herrero. Su forma translúcida brilló un instante bajo el sol, y la llave inglesa que le colgaba de la mano se alzó. Los chatarreros se detuvieron en seco. El que iba delante, el más grande, abrió los ojos con horror. No dijeron nada. Simplemente, se dieron la vuelta y huyeron despavoridos, en todas direcciones. El espectro no les persiguió. Simplemente, se quedó allí, flotando, mirándome. Sentí que el miedo me paralizaba. Estaba a menos de 10 metros. Pude ver los tornillos oxidados que giraban en sus órbitas. Pude oler ese olor a sangre y herrumbre, pero más puro, más concentrado, como si él fuera la fuente. Pero no se movió hacia mí. Simplemente, alzó un brazo, y el brazo, hecho de bruma y fragmentos metálicos, señaló hacia el sur. Hacia donde yo iba. Hacia el mar. Luego, se desvaneció. No sé si fue un aviso o una amenaza. Quizás me estaba marcando el camino. Quizás quería que yo guiara a otros hacia donde él no podía ir. No lo sé. Pero ya no tengo dudas. Los espectros son reales. Y están en todas partes. Se oye un crujido de ramas. La voz se acelera. Anochecí a la entrada de un bosque. El olor a mar está más cerca. Puedo saborearlo en el aire, una humedad salada que se mezcla con el hedor a podrido del interior. Mañana, al atardecer, debería llegar a la costa. Pero hoy el bosque está demasiado silencioso. No hay pájaros. No hay insectos. Solo el viento. Y entonces, lo oigo. Al principio, lejano. Un tintineo. Luego otro. Y otro. El tintineo metálico se vuelve más fuerte, más caótico en la grabación. Se están acercando. No es uno solo. Es una multitud. Es una procesión de espectros. Los hijos del óxido. Vienen de entre los árboles. Vienen de todas partes. Sus formas se materializan entre la niebla que empieza a levantarse del suelo. Veo cuchillos oxidados ondeando como banderas en sus manos espectrales, engranajes girando en sus pechos vacíos, alambres de espino enredados en sus cuellos como collares de tortura. El tintineo es ensordecedor ahora. Es una canción. Una canción triste y terrible. El lamento del acero. Me llaman. No con palabras, sino con un deseo. Un deseo que siento en lo más profundo de mi ser. Es el deseo de parar. De rendirme. De dejar que me toquen y convertirme en polvo también. ¡No! Tengo que moverme. Tengo que llegar al mar. Sonido de pasos frenéticos, carreras, ramas azotando el micrófono. Corro. Corro hacia el sur. Los árboles se abren. Veo una luz. No, no es el sol. Es el mar. El mar está ahí. Brilla bajo la luna. A unos cientos de metros. El tintineo se vuelve una pared de sonido detrás de él. Están aquí. Me están rodeando. Siento sus manos. Manos frías como el hielo que huelen a herrumbre. Me están tocando. Un grito de dolor y sorpresa. Mi brazo. Mi brazo izquierdo. Lo están tocando y griega. Y lo veo. Mi piel se está poniendo gris. Se está agrietando. Siento como si 1000 agujas de óxido me estuvieran perforando la carne. Se está extendiendo. El sonido del mar, oleaje rompiendo, se oye cada vez más cerca. ¡No! No me atraparéis. Malditos. El sonido de pasos chapoteando en agua. El agua. Estoy en el agua. El agua salada me quema el brazo. Me quema como fuego. Pero el dolor es bueno. Es vida. El tintineo metálico se distorsiona, se vuelve un chillido agudo y luego se apaga casi por completo, dejando solo el sonido del mar. Respiración agitada, jadeos de dolor y alivio. Lo han soltado. Están en la orilla. Los veo. Cientos de ellos. Una masa brillante y espectral que tiembla en la línea de la espuma. Me miran. Me miran con sus cuencas vacías llenas de tornillos oxidados. Pero no pueden cruzar. El agua los detiene. Estoy a salvo. Por ahora. Pero mi brazo está perdido. Desde el hombro hasta la muñeca, la piel es gris, quebradiza. Duele, pero es un dolor sordo, como si ese brazo ya no fuera del todo mío. Lo he perdido. Es el precio. Me arrastro hacia una pequeña cala. Y allí, como una respuesta a una plegaria que no recé, hay un bote.
Un pequeño bote de madera, remendado con brea, con un remo dentro. Está varado en la arena. Quizás de alguien que lo intentó antes que yo. Quizás de alguien que no lo logró, no lo sé. Y ya no me importa, subo al bote. Con mi único brazo bueno, empujo con el remo contra la arena. El bote se desliza sobre las olas. Me alejo de la costa. Los espectros siguen allí, mudos, mirándome. Cientos de ellos. Todo un ejército de fantasmas de un mundo muerto. Me estoy alejando. La costa se vuelve una línea oscura. Y entonces, en el horizonte, veo algo. Una isla. Pequeña, con una colina verde. Parece pacífica, pero hay algo más. Algo que me hiela la sangre de nuevo, a pesar de la distancia y el mar. En la isla, justo en la cima de la colina, veo un destello. No es vegetación. No es una roca. Es un destello metálico, cobrizo, que refleja la luz de la luna. Y desde esa isla, a través del mar, llega hasta mí, débil pero inconfundible, una respuesta al lamento. Un tintineo.